Yo nací en un pueblito de Valladolid, ¿eh? Y entonces cuando yo tenía 5 años, tenía un hermano posterior a mí y otro que iba a nacer. Pero cuando vivimos de Valladolid fuimos a Baracaldo. Pero al venir el tercer hermano, pues es cuando ya pasamos, es mi historia ya, que está unida a todo Sestao, ¿no? Ya Baracaldo estuvimos solamente pues como un año y pico, pero como se estaba antes, con una habitación, con derecho a cocina y tal, y ya pues fuimos al patronato y además junto al patronato pues también una zona muy, muy típica de ese estado, que mucha gente que es la calle La Semana, ¿eh? ¿Eh? Allí vivía yo, en la calle La Semana, encima del patronato, del frontón, algunos dicen, pero eso no existe, ¿no? Sí, sí, la gente se está llamando la calle Semana, es Sotera de la Mier, lo sabemos, ¿eh? Bueno, pues allí vivíamos, entonces toda la vida pues encima del patronato, al chorrillo, a no sé qué, alguna batallita que hacíamos dentro, pues todo eso, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ya con el patronato, en ese momento yo tengo más o menos 6 años. Primera experiencia que es que en el patronato había una clase para parvulitos, que estaba en la parte de atrás del cine, después de las butacas, estaba allí Doña Pura, imborrable. Pues yo no sé más técnicamente, sino que, pues por lo que sea, pues yo fui a primero a esa escuela. Yo creo que algo tendría relación a Altos Hornos. Luego me he enterado que seguramente era las que habían perdido a lo mejor la, el derecho a tener en la escuela por política. Y bueno, pues para nosotros fue la mejor maestra. Y todos teníamos de menos de entre 5 años, ¿no? Como máximo, ¿no? Y bueno, pero ya empezó pues esa la ligación. La verdad que es una mujer que marcó, estuvo bastante tiempo dando esas clases, y bueno, y luego pues ya desde ahí para Rebonza. No, en Sestao no había un colegio de esto, algún de secundaria, algunos iban a la academia que había en la calle Chavarri, ¿no? Don José, yo no tuve esas oportunidades, ¿no? Y bueno, pues que había algunos que más pudientes que iban sobre todo a los salesianos, que era lo que pillaba más a mano, ¿m? Y de ahí pues debió empezar la idea para hacer el colegio. Mm. Y pone también la misma razón para hacer el colegio de chicas. Al hacer el de chicos, pues también dijeron eso. Lo que pasa que pues no encontraban tanto personal, pero es que no había absolutamente nada para chicas, menos las que se podían permitir a Bilbao o a Portugalete, esto, ¿no? Lo que pasa es que ya se empezaron en la escuela parroquial que había en la parroquia de Santa María. Antes las parroquias solían tener siempre una escuela parroquial. Luego ahora están viviendo sacerdotes, pero bueno, y el sacristán, pero bueno, había como para dar clase. Y de ahí, pues es cuando ya pasaron eso sí. Sí, porque tampoco era fácil encontrar a gente con titulación de cercano. Y sí, y luego Ana María algo más, yo creo que debe hacer, la impresión que tengo, pues debe dejar otras clases más importantes o lo que sea para que llevaran aquello, ¿no?
Yo creo que también hay que, os habrá aparecido en algún sitio, no es la única cosa la de tipo de estudiantes que hicieron el patronato, sino que nosotros lo veíamos un poco, pero no sé, no veíamos cómo funcionaba, que era las clases para obreros que querían subir, bueno, dar un paso, no ser peones sin más. Sí, sí, que fuesen enseñanza reglada previamente, ¿no? No, eran para gente voluntaria que venían, pero sí para subir, porque en ese momento se estaban imponiendo lo de el trabajo en altos hornos Postura de de aprendices. plan eso, de eso. Y eso pues suponía algo más que- y entonces venían gente a al colegio también a la noche, ¿sí? Y bueno, pues algunos les ayudó a subir un poco de categoría o lo que sea, que mm, mm. Sobre todo ya cuando era seminarista, pues tenías más contacto también primero con los Scouts, pues con Florencio Llorente, pues le ayudé a traducir cosas de mi poco francés que sabía, pero copiábamos cosas porque queríamos tener material para los monitores, para los monitores, para el escutismo, para mandarlo por esto, ¿no? Entonces te enterabas de cosas, pero no entrabas mucho más, ¿no? Bueno, antes, en algunos veranos, voy con Flore Llorente al campamento Sescao, de todo esto. Entonces, ya había, por ejemplo, pues que a mí me extrañaba porque aunque yo era seminarista, pues por ejemplo, cuando había promesas, yo no podía estar porque no era scout todavía, ¿no? Se daban esas importantes, entonces estaba detrás de algún sitio viéndolo como hacía, pues para ir aprendiendo, ¿no? Yo me dediqué más a la parroquia de San Miguel, ¿m? Y allí llevamos al escutismo. El escutismo pues había quedado un poco de un escutismo que empezó muy bien, pero había de aquello decayendo y había que darle un cambio, ¿eh? Y entonces se echó a andar además había unos locales allí majos también, y sí. Luego cuando aquello, una vez que buscando fotografías, sí que apareció que antes del patronato, en el tiempo, por el año treinta y tantos, llegó a haber un escutismo civil. Sí. Y en una exposición que hicieron vimos un escutismo de una forma distinta. Es decir, de que pañoletas, porque había algunos que iban con pañoletas, iban con un burro y salían con un burro con las cosas. Pues sí, sí, porque eso así aparecía, ¿no? Y entonces, pues saldrían hasta algún sitio llevando los cacharros para cocinar o lo que sea, ¿no? Nos llamó la atención porque nunca habíamos oído que hubiera un escutismo anterior de esto, ¿no? Se marchó unas misiones y me llamaron porque había que hacer votación, pero claro, acababan de hacer votación y se había marchado el sacerdote que para conciliar del escutismo de Vizcaya, y entonces me lo llamaron y dice, oye, vamos a hacer otra vez elecciones, y entonces estuve un tiempo de Vizcaya y 5 años de Euskal Herria. Y bueno, que por medio hubo una especie de castigo, tal, por una cosa que me formaron, ya tal, que se formó contra unas cartas contra Franco tal, y eso. Ya. Sí, sí. Ya. A mí me tocó también algo, apoyamos, no, aunque éramos más jóvenes, pero nos quitaron por un tiempo el pasaporte. En Punta Arenas, eso entre nosotros, se podía haber hundido el tema el primer año. Sí, Porque como no conocíamos, ya nos habían dicho, pero el tema del río, la isla que sí, la íbamos, isla.
que luego se cuidó un poco más y todo. Javi Ugarte tenía una colchoneta de los Scouts y lo llevó allí pues porque ese barco se podría para jugar en el esto, ¿no? Y no sé, pero hubo un momento en que yo no estaba, ¿no? Pero había tres en la esta y iba hacia la corriente. Sí, vamos, si es que pasa en ese momento algo, se funde Punta Arenas y demás. Era una casa con historia porque era de un médico de la corte real en su tiempo. Bueno, que sería del pueblo, pero lo tenía todo eso. Era una casa relativamente maja. Lo que pasa que tenía un mal recuerdo porque fue, para la gente del lugar, fue una cárcel en el tiempo de la guerra. Y algunos nos dijeron que en esa corriente echaron algunos en el tiempo de la guerra.